vamos a hablar del uso del color, porque todos tenemos colores que nos gustan, obviamente que hay colores que nos gustan más, otros que nos gustan menos, y eso habla mucho de uno. Pero además, los colores de por sí generan sensaciones, entonces hay que ver cómo equilibramos todo esto, nuestros gustos con las sensaciones que generan los colores para decorar los ambientes de nuestra casa. Por ejemplo, no es lo mismo un pasillo pintado de blanco, que es amplio, que es luminoso, es como fresco, que el mismo pasillo pintado de negro. Yo lo que siempre recomiendo es que para el que no sabe o para el que esté empezando, lo deje blanco. Ahora, una vez que vas avanzando con la decoración de tu casa, te la podés jugar pintándolo de un color oscuro, porque quizás lo que estás buscando en ese momento es que ese pasillo tenga como una especie de secretismo o de una sensación de teatralidad, y pintarlo de un color oscuro es ideal para eso. No es que haya uno que esté bien y uno que esté mal, sino que todo depende de lo que querramos lograr en ese ambiente en particular. Otro ejemplo podría ser un dormitorio. Acá les muestro entonces 3 dormitorios diferentes. Por ejemplo, el primero en tonos grises y azules, que se siente muchísima calma. Después un dormitorio en tonos negros, en realidad a puro negro con detalles en blanco, que es más masculino, y también cuando uno tiene la misma paleta de color también queda un toque sofisticado. Y un dormitorio que por el uso de mucho color es un poco más ecléctico y tiene una energía un poquito más alta. Por ejemplo, el amarillo es el color del sol, es un color muy alegre, tenemos que ver bien en qué ambientes de la casa queremos sentir esa sensación. El naranja, si bien no es uno de mis favoritos y es un color con mala prensa, es el color de la creatividad, así que tengamos eso en cuenta si lo vamos a usar en nuestras casas. El verde es un color que es tendencia en este momento, uno de mis favoritos, y se puede usar casi en cualquier ambiente de la casa y tiene la particularidad de ser un color que ayuda a la relajación. El azul, que creo que es mi color favorito, también tiene eso que genera por un lado calma y por otro lado sofisticación y elegancia, más en un caso como este que quería mostrarles, en el cual hay ausencia de contraste. Generalmente tratamos de que haya contraste entre los distintos objetos que tenemos en un ambiente, pero cuando no lo hay, también se puede generar un efecto que es muy rico y dice mucho. ¿Cómo elegimos entonces la paleta de color para este ambiente o para todos los ambientes de nuestra casa? La idea es que miremos a ver qué es lo que nos gusta. ¿Y qué miramos? Pueden ser fotos de paisajes para ver qué colores nos llaman la atención, puede ser la escena de una película, puede ser un género o puede ser alguna prenda que tengamos en nuestro vestido. Y una vez que tenemos esta paleta de colores elegida, lo que yo les recomiendo es que sigan la regla del 60-30-10. ¿Qué es la regla del 60-30-10? El 60% es el color predominante, sería el color estrella, aunque muchas veces no es el color estrella porque es el color que tenemos en las paredes o en los pisos, que suelen ser colores neutros. El otro 30% es el color secundario, que ese sí generalmente es un color más destacado. Y el 10% restante es un tercer tono y sería el color más llamativo. Por ejemplo, en este primer caso tenemos un 60% de base neutra en colores blancos y crudos, un 30% del azul del sillón y de los almohadones, y el toque del 10% lo da el rojo con los objetos decorativos. En este otro caso, el 60% en color predominante es el rosa, que sí es más un color estrella porque se luce un montón. Después tenemos un 30% de colores claros en sofá, alfombra y mesitas, y después el 10% del color más llamativo, que en este caso sería el verde. Esto no significa que tengamos que usar solamente estos 3 colores, pero sí que estaría bueno que nos mantengamos en esa línea. Si queremos sumar un poco más de variedad, el ideal es que a esos colores que elegimos le sumemos quizás el de arriba y el de abajo. Por ejemplo, si elegimos el rosa, podemos tener rosas más fuertes y rosas más claros, y también jugar con distintas texturas para que nuestro decorado tenga más riqueza.